En los vídeos anteriores hablamos sobre la ley de violencia de género, las detenciones de hombres denunciados o sospechosos de haber cometido algún delito sobre mujeres, de las condenas sin más prueba que la palabra de la denunciante y la justificación y expansión de esta práctica en este tipo de delitos con cada vez más medidas encaminadas a ello, como la perspectiva de género en la justicia, y sobre denuncias falsas, sobre cómo han obtenido los sesgados porcentajes de los que nos informan, y sobre las actuaciones de las instituciones, en particular la Fiscalía, respecto a posibles denuncias falsas. Vimos que la Fiscalía General del Estado nos dice que las denuncias falsas por violencia de género rondan el 0,01% y cómo hacen ese cálculo en el cual cuentan solo las perseguidas de oficio por los fiscales y las dividen entre el total de denuncias. Así pues, sabemos entonces que no están contando ni las condenadas por denuncia falsa procedentes de una denuncia de la policía, ni las condenadas por denuncia falsa que han sido condenadas después de que las denunciase el afectado una vez declarado inocente, ni las condenadas por simulación de delito, ni las condenadas por falso testimonio, ni las denuncias falsas no condenadas. Así como también sabemos que cuando el proceso de la denuncia falsa salta de un año a otro, tampoco es contabilizado. También vimos el estudio del Consejo General del Poder Judicial del año 2016 sobre la ley de violencia de género, en el cual pudimos observar cómo los fiscales solo persiguieron 2 denuncias falsas de entre las 497 sentencias estudiadas. Y leímos algunas sentencias donde se veía que en casos en que, por ejemplo, la denunciante era desmentida por los testigos, o donde los peritos policiales demostraban que la denunciante había presentado pruebas manipuladas y no había ninguna prueba en contra del acusado, los fiscales habían decidido que no había suficiente indicio para sospechar denuncia falsa y actuar. De entre todas las sentencias de la muestra cuyo contenido completo se puede conocer, había casi 40 con esas características, con comentarios por parte de los tribunales como que el testimonio de la denunciante viene afectado de graves objeciones de credibilidad y cosas por el estilo. Y vimos que de esas casi 40, solo en una el fiscal correspondiente dedujo testimonio por denuncia falsa, es decir, decidió perseguirla. Más otra deducción de testimonio de una sentencia de apelación son las dos que, divididas entre las 497 totales, hacen un 0,4% de deducciones de testimonio. Vamos a ver ahora que se va a encontrar un hombre que ha pasado este proceso por una denuncia falsa, algunos incluso que han pasado por la cárcel buenas temporadas, y además cuyos casos no han subido las estadísticas de denuncias falsas. Y entonces, después de todo esto, vamos a ver qué respuesta va a encontrar por parte de los medios, instituciones y demás personalidades importantes en esta materia. Aquí tenemos, por ejemplo, al diario El País afirmando que solo el 0,4% de las denuncias por violencia de género son falsas. Y ya hemos visto de dónde sale ese 0,4%. Vamos a ver más medios. Aquí tenemos al diario El Mundo. En este caso nos habla de que la Fiscalía señala que solo el 0,01% de las denuncias por violencia machista son falsas. Otra vez lo afirma. Tenemos más medios, como aquí el diario.es, dándonos esta noticia que se repitió en todos los medios y se sigue repitiendo de manera insistente, que es: la Fiscalía no probó ninguna denuncia falsa por violencia de género el año pasado. Se refiere al año 2016. Primero voy a demostrar que esto es mentira. Aquí vemos esta noticia con una denuncia falsa interpuesta en el año 2011, condenada en el año 2016. Y por si alguien dice, pero la puso en el 2011, ¿vale? La condenaron en el 2016, pero aquí vamos a ver esta otra noticia, donde la denuncia falsa se produjo en el 2016 y fue condenada posteriormente. Esto además nos deja al descubierto otro de los sesgos que hace la Fiscalía al informarnos sobre las denuncias falsas, y es que no solo es que cuenten únicamente aquellas en las que actúa el fiscal de oficio, ignorando aquellas que proceden de denuncia policial o de denuncia del afectado, o las denuncias falsas condenadas como simulación de delito, las denuncias falsas condenadas como falso testimonio, sino que además de contar solo las que persiguen los fiscales, además el proceso por denuncia falsa tiene que completarse dentro del año. Si salta de un año a otro ya no se cuenta. ¿Cuántas saldrían si se contabilizara bien? Pues nadie lo sabe, pero el caso es que no lo están haciendo. Aquí tenemos al diario El País otra vez diciéndonos, en la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2015, solo 22 posibles denuncias por violencia de género, que suponen el 0,017 de las 126.742. Aquí tenemos al diario Público con lo mismo, desmontando mitos. Solo el 0,014 de las denuncias por violencia machista son falsas. La Fiscalía General del Estado abrió 18 causas por falsa acusación. Es lo que hacen, y dan por válido que estas son las únicas que hay, y las únicas condenas, y no es cierto, hay más condenas, como hemos visto. Y esto, estamos viendo que es lo que nos están contando los medios de comunicación. Pero, ¿qué están haciendo las instituciones con este tema tan delicado? Y algo que a una persona anónima, cualquier persona, sin ser un experto en la materia, sin saber nada de leyes, sin ostentar un cargo, puede encontrar y descubrir simplemente leyendo los propios informes oficiales,
que ese 0,01% de la Fiscalía sencillamente no es cierto y que ese 0,4% del Consejo General del Poder Judicial hace básicamente lo mismo, solo que además ahí se pueden leer las sentencias y ver cómo nadie actúa contra posibles denuncias falsas en casos donde los propios tribunales están diciendo que la denunciante está mintiendo. Y en este tema tan delicado, ¿qué están haciendo las instituciones? Pues aquí vemos lo que hace la Fiscalía General del Estado. Esto está extraído de las memorias de la Fiscalía General del Estado. Dicen textualmente: el escasísimo porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación y denuncia falsa en relación al número de denuncias por violencia sobre la mujer interpuestas que supone es suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la existencia de denuncias falsas. Si hallamos la proporción en relación a los procedimientos en los que se ha dictado sentencia condenatoria 24, resulta que solo el 0,0045% se ha acreditado que eran falsas. Si a estas sumamos las causas en tramitación para el caso de que resultaran pronunciamientos condenatorios, el porcentaje final máximo sería de 0,012%. Esto está en las memorias de la Fiscalía del año 2013. Esto está afirmando la propia Fiscalía General del Estado, cuando sabemos que aquí solo están contando las perseguidas por la propia Fiscalía y están dejando fuera las condenadas que proceden de denuncia policial, de denuncia del afectado, las simulaciones de delito y los falsos testimonios, aparte de las que saltan de un año para otro, y encima teniendo en cuenta lo delicado que es esto, ya que se trata de una ley que solo juzga a un grupo, caso único en la democracia. Y esto es lo que durante todos estos años han oído por todas partes los hombres que han sufrido una denuncia falsa de este tipo y que no ha sido perseguida y condenada por actuación de oficio de la Fiscalía, que no existen. Vamos a ver más. Aquí tenemos a Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, aunque solo observa la de género, institución dependiente del Consejo General del Poder Judicial. Ella es del Partido Popular. Y vemos cómo está dando por cierto y afirmando que solo este 0,4% que ya vimos de dónde salía de denuncias por violencia de género son falsas. Pues aquí Ángeles Carmona nos dice solo el 0,4%, tratando de convencernos de que las otras sentencias en las que no hubo deducción de testimonio no eran denuncia falsa de ningún modo. Esto es el Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que es el mismo Consejo General del Poder Judicial que redactó esa guía de buenas prácticas para los jueces que toman testimonio a las víctimas de violencia de género. Aquí tenemos a este otro señor, Vicente Magro, que tampoco es cualquiera, es miembro del Tribunal Supremo, y nos viene a decir también que en ese estudio del Consejo General del Poder Judicial, ese 0,4% son las únicas denuncias falsas que pueden existir, diciendo contra el mito de las denuncias falsas en la violencia de género. Aquí tenemos a Miguel Lorente, exdelegado de violencia de género, que nos dice las denuncias falsas de violencia de género son el 0,08%, pero está el mito de que no es real. Bueno, este dato lo ha sacado de alguna memoria de la Fiscalía de alguno de los años que hemos visto qué metodología utilizan, y él dice las denuncias falsas de violencia de género son del 0,08%, queriéndonos decir que no existe ninguna más. Aquí tenemos este acto de Mutua Madrileña en que nos dicen que las denuncias falsas de violencia de género son marginales. Vemos aquí lo que están diciendo, solo el 0,02% de las denuncias por violencia de género no son reales, según se ha puesto de manifiesto durante una jornada organizada por la Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Profesional de la Magistratura. Una vez más, no es cualquiera. Ha estado presente el secretario de Estado de los Servicios Sociales e Igualdad. También han estado poniéndose de acuerdo en dar validez y publicidad a estas cantidades la señora Pilar Martín Nájera, fiscal de sala, delegada coordinadora contra la violencia sobre la mujer, María Jesús López Chacón, magistrada responsable del Juzgado de Violencia de Género de Arganda del Rey, María Elena Palacios Tejero, inspectora jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Podemos leer cómo nos repiten una y otra vez cómo desde el 2009 al 2016 ha habido más de 1 millón de denuncias, de las que solo 212 han sido incoadas por falsedad. Vemos que aparece otra vez en este acto Vicente Magro, que en este momento era magistrado de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, Pilar Moreno Sastre, vocal asesora de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, María Ángeles Jaime de Pablo, abogada y socia de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, y Ana Bella Estevez, presidenta de la Fundación Ana Bella. Aquí vemos a otro juez, Joaquín Bosch, supuestamente desmontando los argumentos de Vox sobre la violencia de género, diciendo las denuncias falsas no llegan ni al 0,1%. Este señor aparece habitualmente en debates de La Sexta y es magistrado y portavoz territorial de Jueces y Juezas para la Democracia. Aquí otra noticia de Radio Televisión Española diciendo los postulados de Vox sobre la violencia de género falsos según los expertos, y vamos a ver a qué se refieren y a qué expertos se están refiriendo. Vemos que nos remiten otra vez a las memorias de la Fiscalía General del Estado, que ya hemos visto cómo hace sus estadísticas, qué es lo que coge y cómo lo divide entre el total de denuncias,
Y vemos que en este caso quien habla, o el experto a la que consultan, es la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice. Tampoco es cualquiera. Y dice además que subraya que los datos del Consejo General del Poder Judicial ponen de manifiesto que estas denuncias falsas no tienen un número significativamente superior a otro tipo de delitos. Ya, pero es que en otro tipo de delitos no hay una mitad de la población que denuncia a la otra mitad. No hay una ley por la cual solo una parte de la población puede ser denunciante y solo la otra parte puede ser denunciada. Aparte del resto de asimetrías que conducen a una indefensión absoluta de los denunciados en este caso, como es la gratuidad de la denunciante, que puede denunciar cuantas veces quiera al hombre, que va a tener que pagarse su defensa. Por ejemplo, hay muchas más. Vemos que esta señora también es coordinadora de género de juezas y jueces para la democracia, y coincide con ella la portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Carla Vallejo. Y sí, hay una asociación de mujeres juezas. Vemos que añade que nadie cuestiona que exista un sistema de seguros porque alguien intente estafar a su seguro, y sin embargo es lo que se hace con la violencia de género. Y añade, lo cual no es sino una forma soterrada de querer criticar el sistema, explica Vallejo, también magistrada de vigilancia penitenciaria de Las Palmas. Están comparando las denuncias por supuesto robo sin denunciar a nadie en concreto o un extravío que pueden suponer una estafa a un seguro, con las denuncias por una ley penal en la cual solo un grupo de personas, supongamos que fuese una raza, puede denunciar a las personas del otro grupo, supongamos la otra raza, y no al revés. Aparte de todo el proceso asimétrico que conlleva toda la ley. Aquí tenemos a Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia sobre la mujer. Vamos a ver lo que dice. Y nos dice que creo que es una falacia peligrosísima. Desde determinados sectores existe el empeño en sembrar la duda sobre toda mujer que denuncia, parándose en una presunción de inocencia del agresor que luego deniegan a la víctima. Y no, quien tiene presunción de inocencia es la persona acusada, que es quien está siendo juzgado y quien se juega una condena. ¿Me lo parece a mí o está intentando hacer pasar como presunción de inocencia una presunción de veracidad que ella está dando a quien ya llama directamente víctima? Sigue diciendo: que haya una solución no implica que exista una denuncia falsa, sino que los hechos no se han considerado probados. Hay una estadística bajísima de denuncias falsas, se remite a la estadística oficial de denuncias falsas que ya hemos visto cómo se obtiene. Y vemos cómo todas estas personas no comentan en ningún momento esta metodología y cuáles son estos sesgos que se producen por parte de la Fiscalía General del Estado cuando da estos datos, sino que muy al contrario se empeñan en insistir sobre la validez de estas cantidades, que además quien cuestiona toda esta propaganda poniendo las verdades sobre la mesa y mostrando lo que se está haciendo en realidad, recibe a menudo automáticamente descalificaciones como machista y cosas peores. Y esto es lo que se encuentra un hombre que haya pasado por este proceso por una denuncia falsa, que se haya gastado un dineral en defenderse, que haya sido detenido, esposado y metido en un calabozo, que haya incluso pasado por la cárcel, y después de todo ello, al salir, ver que su denuncia falsa no está computada en las estadísticas oficiales y tiene que oír básicamente que no existe. Y para todos aquellos hombres a los que les gusten estas leyes y esta perspectiva de género en la justicia y confíen en que tanto su pareja actual como sus exparejas o las mujeres con las que haya tenido algún tipo de relación no lo vayan a denunciar y por tanto piense que se va a quedar fuera del ámbito de aplicación de esta ley, nunca le va a tocar pasar por este proceso, quiero recordarle que, según el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, medida 86.3, también son formas de violencia contra las mujeres, conforme al Convenio de Estambul, la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, acoso sexual, acoso por razones de género, aborto forzado, esterilización forzada, incluso en los casos en que no exista con el agresor la relación requerida para la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004. Quiere decir que se va a sacar del ámbito de la pareja la aplicación de la Ley de Violencia de Género. Así que tranquilos, que a todos nos puede tocar pasar por este proceso cualquier día, porque nos puede denunciar cualquier mujer conocida o desconocida en cualquier momento. Y alguno estará pensando, bueno, ¿por qué me va a denunciar a mí una mujer? ¿Estás diciendo que las mujeres, todas las mujeres andan pensando en denunciar a los hombres? No, no digo que todas, ni siquiera digo que la mayoría, ni que muchas, pero alguna a lo mejor, la que quiera, porque la que quiera lo va a poder hacer cuando quiera. Y entonces, pues ¿por qué me va a denunciar? Vamos a ver, por ejemplo esta, una mujer es condenada por una falsa denuncia de violencia de género contra su exnovio y vemos que fue por venganza. Esta otra, detenida por denunciar una falsa violación para ocultar una infidelidad. Aquí tenemos esta otra, que lo hizo para llamar la atención de su novio casado. La siguiente nos lo va a contar ella misma. Está diciendo que usted denunció a su marido falsamente, porque no le había hecho nada, no le había puesto la mano encima, para cobrar una ayuda. Sí.
Esto es lo que nos acaba de decir, ¿no? Sí, claro que sí. Es un delito. Sí, es un delito. Sí, Claro sí. que es un delito. Aparte de esto. Vale, es un delito, pero pues entonces callo. Otro motivo por el que una mujer te puede denunciar falsamente, tal como hizo esta, es porque ella te prohíba ir al fútbol y tú la desobedezcas y vayas al fútbol. En cuyo caso, cuando llega la policía, porque una vecina alertó de que había habido una discusión, ella le dice a la policía que es que la apuñalaste por la espalda y entonces la policía te detiene, te lleva al calabozo y lo que le pasó a este señor es que después de 2 días metido en el calabozo por una supuesta puñalada, le da un ictus. Lo llevan al hospital. Se sigue con el caso. Resulta que no era la primera vez que la mujer agredía al hombre, sin embargo ella se fue a su casa y él se quedó detenido. Y resulta que la mujer después manifiesta que es que no era una puñalada literal, sino que se sintió traicionada, era una puñalada figurada. Entonces, ¿con qué criterio la policía detuvo a ese hombre por una puñalada en la espalda? ¿Qué comprobación de que existía algún tipo de herida o puñalada hizo para detener a ese hombre y mantenerlo 2 días encerrado? Pues no se sabe. Lo que sí es seguro es que cualquier cosa que esa mujer denuncie sobre este hombre es considerado violencia de género y tiene un protocolo y un proceso y unas condenas muy distintas a lo que serían los mismos hechos que denunciara él sobre ella. Y ya vemos el primer resultado: él se queda encerrado, ella no. Y se supone que esta ley de violencia de género procede de unas relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Veamos quién prohíbe aquí a quién ir al fútbol, quién está controlando la vida de quién y para quién no hay una ley que contemple esta posible situación. Y no solo eso, sino que es el hombre el que va a ser juzgado como si él estuviera en una relación de poder sobre su mujer, como cualquier hombre y cualquier mujer en España. Otro posible motivo para que te denuncie una mujer es que forme parte de una red criminal que, entre otras actividades, tenga la de poner denuncias para cobrar las ayudas por violencia de género. Por cierto, denuncias falsas que no aparecerán en las memorias de la Fiscalía porque proceden de una investigación policial o de la Guardia Civil y no de una deducción de testimonio durante el juicio. Otra razón por la que una mujer puede denunciar en falso a un hombre es para evitar que le concedan la custodia compartida, como vemos en este caso. Aquí tenemos otro, este fue bastante conocido, en el que la joven que denunció la violación en la feria reconoce a la jueza que se la inventó. La chica que declaró ayer como imputada se mostró arrepentida y alegó que lo hizo por miedo a que se difundiera el vídeo en que la grabaron. Otra posible razón: en libertad los 6 detenidos por agresión sexual en Gandía al confesar la joven que puso una denuncia falsa. La joven denunciante confesará ante el juez que se trataba de una denuncia falsa por celos. Y aquí vemos que ya no es que solo la mujer denuncia a un hombre y lo detengan, no, es que los detienen de 6 en 6. Una mujer denuncia a 6 hombres y los detienen a los 6. Aquí vemos otra razón: esta mujer que puso una denuncia falsa por los papeles. Le iban a expulsar de España porque su situación era irregular. ¿Y cómo lo arreglaba? Pues denunciando a un hombre por violencia de género. Recordemos que hasta ahora tenía que ser a su pareja o expareja, pero a partir de ahora, gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cualquier mujer que esté en una situación irregular puede denunciar a cualquier hombre del que le ha hecho lo que sea y ella obtendrá como víctima de violencia de género una regularización de su situación en España por 5 años y un permiso de trabajo. Aquí tenemos otro motivo, el que llevó a esta chica a poner una denuncia falsa de violación contra otro chico, denuncia falsa por la cual ha sido condenada a 8 fines de semana de arresto y a pagar 4.000 euros. ¿Y cuál fue la razón de que ella pusiera esa denuncia falsa por violación? Pues que ella le estaba robando dinero a su padre en casa, de la caja de ahorros familiares, y el padre la descubrió. Y entonces ella, para excusarse, pues se inventó que este chico la estaba violando y la estaba obligando a darle dinero. El denunciado, que es la víctima de todo esto, denominación que se da por defecto desde el inicio del proceso a las mujeres que denuncian a estos hombres, pues aparte de las 2 noches que se pasó en el calabozo, tuvo que cargar con unas medidas preventivas como una orden de alejamiento que lo obligó a irse de la ciudad en la que vivía. Y en tratamiento psiquiátrico, claro que esto no se suele decir, porque claro, es un hombre y un hombre no padece, y si padece no importa, no da pena. Es un privilegiado, tiene privilegios patriarcales y se puede ignorar. No solo se puede, sino que se debe, ya sabemos, como dicen las feministas, pobrecitos hombres, pobres machitos. También te pueden denunciar, como hizo esta chica, porque no quiere que su familia se entere de que tiene una relación. Entonces busca un chivo expiatorio y en ese momento el que tenía más cerca era el taxista que la llevó a casa y lo acusó de violación, para justificar así el por qué había llegado tan tarde a casa. También te puede pasar como a este, que se pasó 8 años en la cárcel hasta que a ella le dio por confesar que la denuncia había sido falsa y dijo que la denuncia la había puesto porque había estado coaccionada por terceros. Bueno, pues ya sabes, si alguien coacciona a una chica para que te denuncie, te puedes pasar 8 años tranquilamente o más si ella decide que no va a confesar. Por supuesto, otro motivo por el que puedes ser denunciado y condenado por violación siendo inocente es lo que le ocurrió a este, que estuvo 12 años en la cárcel hasta que una prueba de ADN lo exculpó.
Y fue simplemente por un error en la identificación, pues las víctimas se confundieron al identificarlo. Luego hay algunas que a alguno le parecerán ridículas o imposibles, pero que se producen, como esta mujer que denunció falsamente a un hombre por llamar la atención, o esta otra chica que puso una denuncia falsa de violación como excusa porque había suspendido un examen, o esta en Ohio que denunció una violación en falso porque después de tener sexo se arrepintió. Y por si todo esto fuera poco, nuestros gobernantes no dejan de sacar incentivos para las mujeres víctimas de violencia de género, como vemos aquí, por ejemplo, que van a reservar como mínimo el 2% del empleo público para víctimas de la violencia machista. Cosa que además ahora quieren completar. Aquí vemos, Podemos quiere que las víctimas de violencia machista estén exentas de tasas en las oposiciones. Hay más. Vemos que también en la UNED la matrícula será gratis para víctimas de la violencia machista. Y esto no es nuevo del todo, ya que como mínimo en alguna universidad de Andalucía se daba matrícula gratis a las víctimas de violencia de género. Víctimas que por alguna razón son mucho más importantes que cualquier otro tipo de víctima de cualquier otro tipo de situación. O de una situación idéntica, pero donde no sea una mujer la víctima y un hombre el agresor.